El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del Liberty's Edge, observando las estrellas a través de la ventana principal. El año 2387 había traído consigo muchos cambios para la humanidad. La Tierra albergaba ahora 12.000 millones de personas, y los humanos habían construido sus primeras colonias más allá del sistema solar. Jake comandaba una de las naves de exploración más avanzadas de la humanidad, en busca de nuevos mundos que pudieran albergar a millones de personas. La oficial de comunicaciones de la nave, la teniente Mary Cain, levantó repentinamente la vista de su puesto con preocupación. «Capitán, estamos recibiendo una señal masiva desde el borde de nuestro sistema solar. Algo enorme acaba de aparecer de la nada». Jake se dirigió rápidamente a su puesto. La pantalla mostraba lecturas incomprensibles. Cientos de naves se habían materializado cerca de la órbita de Plutón, cada una más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. La nave más grande se extendía casi 50 kilómetros de punta a punta, eclipsando incluso a las estaciones espaciales más grandes de la Tierra. «Comuníqueme con la almirante Lisa Hayes inmediatamente», ordenó Jake. Su voz se mantuvo serena, pero sus manos aferraron la silla de mando con más fuerza de lo habitual. La almirante Hayes comandaba toda la flota de defensa de la Tierra desde su cuartel general en la estación Luna. Si alguien podía manejar esta situación, era ella. La pantalla de comunicación se encendió, mostrando a la almirante Hayes en su centro de mando. Tras ella, docenas de oficiales trabajaban frenéticamente en sus puestos. «Jake, supongo que estás viendo lo mismo que nosotros», dijo sin saludar. «Tenemos más de 300 naves alienígenas a la puerta, y no responden a ninguno de nuestros protocolos de saludo estándar». Antes de que Jake pudiera responder, todas las pantallas de su nave cambiaron. El rostro que apareció no pertenecía a ninguna criatura que los humanos hubieran imaginado jamás. El ser tenía 6 ojos dispuestos en 2 filas, piel que parecía metal pulido y una boca que se movía de maneras que parecían imposibles. Cuando habló, las palabras salieron en un inglés perfecto. «Soy el alto árbitro etalar del colectivo Corbani», dijo el alienígena. Su voz no transmitía emoción, hablaba como si leyera una lista de la compra. «Nos dirigimos a la especie que se autodenomina humanidad. Su mundo se asienta sobre una intersección hiperespacial de importancia crítica para nuestras redes comerciales en expansión. Evacuarán su planeta en uno de sus años estándar. Esto no es una solicitud». La almirante Hayes apareció en una pantalla dividida, con el mismo rostro conmocionado que Jake. «Soy la almirante Hayes de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Necesitamos discutir este asunto. Seguramente podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas especies». El alienígena de 6 ojos se centró en algo fuera de pantalla antes de volver a la cámara. «No hay nada que discutir. Hemos designado 47 mundos en sistemas distantes donde su especie puede reubicarse. Se proporcionarán naves de transporte. Se requiere su obediencia, no su cooperación». El Dr. Kevin Wright, el principal experto de la Tierra en protocolos de contacto extraterrestre, había sido trasladado de urgencia al centro de mando de la almirante Hayes. Se presentó ante la cámara, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía sus notas. «Hola, árbitro, nos honra su contacto con nuestra especie. Sin embargo, evacuar a 12.000 millones de personas en un año es imposible. Quizás podríamos acordar un plazo más largo o discutir soluciones alternativas que satisfagan las necesidades de ambos». La expresión de Zolar permaneció inalterada. «Sus capacidades no nos incumben. Un año de cumplimiento o la retirada». La transmisión terminó abruptamente, dejando a Jake con la pantalla en blanco. Se giró hacia el teniente Khan, que monitoreaba todos los canales de comunicación. «Mary, conécteme con la presidenta Amanda Clark inmediatamente y consígame las lecturas de esas naves. Quiero saber todo sobre sus armas, escudos y sistemas de propulsión». En cuestión de minutos, la presidenta Clark apareció en pantalla desde la sala del Consejo de Defensa Global en Ginebra. Su rostro, habitualmente sereno, reflejaba la tensión de la situación. «Capitán Morrison, me han informado sobre el contacto extraterrestre. ¿Cuál es su evaluación de sus capacidades militares?» Jake revisó los datos que su tripulación había recopilado. Las cifras no eran alentadoras. «Señora presidenta, su tecnología es muy superior a la nuestra. Nuestros escáneres apenas pueden penetrar todos sus materiales y sus señales energéticas superan nuestras capacidades. Si quisieran destruirnos, probablemente podrían hacerlo sin mucho esfuerzo». El presidente Clark asintió con gravedad. «Estamos convocando una sesión de emergencia del Consejo Global.
Necesito que mantengan la observación de la flota alienígena e informen de cualquier cambio de inmediato. Durante las siguientes horas, Jake observó cómo el gobierno de la Tierra se apresuraba a responder. Se celebraron reuniones de emergencia en todas las capitales principales. Los científicos trabajaron sin descanso para analizar la tecnología alienígena. Los comandantes militares elaboraron planes de defensa que todos sabían que serían inútiles contra oponentes tan avanzados. Los alienígenas demostraron su poder. Al día siguiente, el almirante Hayes ordenó a los satélites de defensa más avanzados de la Tierra que tomaran posiciones defensivas alrededor del planeta. Estos satélites representaban la cúspide de la inteligencia humana. Tecnología literaria. Equipados con armas de rayos de partículas y escudos cuánticos que habían tardado décadas en desarrollarse, la respuesta alienígena fue rápida y terrible. Un solo pulso de energía surgió de la nave Corbani más grande. El pulso viajó más rápido que la luz misma, alcanzando la órbita de la Tierra en segundos. Todos los satélites de defensa simplemente dejaron de funcionar. No explotaron ni se quemaron. Simplemente se apagaron. Sus sistemas quedaron completamente inoperantes. «Dios mío», susurró el almirante Hayes por el enlace de comunicación. «Desactivaron toda nuestra red de defensa de un solo disparo. Nuestras armas más avanzadas, y las aplastaron como insectos». El Dr. Wright pasó días intentando establecer un diálogo significativo con los Corbani. Ofreció acuerdos comerciales, intercambios científicos y asociaciones culturales. Los alienígenas respondieron a cada oferta con el mismo mensaje. Evacuación al año. Se requería cumplimiento. Jake se encontró pensando en la Tierra durante sus momentos de tranquilidad en el puente. Había nacido en Colorado y había pasado su infancia haciendo senderismo en las montañas rocosas. Pensó en los miles de millones de personas que nunca habían visto el espacio, que consideraban la Tierra su único hogar. ¿Cómo podría alguien evacuar un planeta entero? Las naves Corbani permanecían en los confines del sistema solar, esperando con la paciencia de las máquinas. Los escáneres de largo alcance mostraban que estaban construyendo estructuras, posiblemente preparando zonas de preparación para la evacuación masiva que exigían. Los extraterrestres parecían seguros de que la humanidad cumpliría con su ultimátum. La presidenta Clark se dirigió al mundo 3 días después del primer contacto. «Mis compatriotas», comenzó, «nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. Una fuerza alienígena ha exigido que abandonemos nuestro mundo natal en el plazo de 1 año. Mientras exploramos todas las opciones diplomáticas, también debemos comenzar a prepararnos para la posibilidad de que no tengamos más remedio que cumplir». Jake observó el discurso desde su nave, viendo el miedo en los ojos de la presidenta, a pesar de sus palabras serenas. La Tierra tenía 1 año para encontrar una solución o la humanidad se convertiría en vagabundos sin hogar en una galaxia que claramente los veía como nada más que insectos incómodos que debían ser apartados. El embajador Ryan Stone había pasado 40 años aprendiendo a hablar con personas difíciles, pero nada lo había preparado para el colectivo Corbani. Estaba sentado en la sala de negociaciones a bordo de su nave insignia, rodeado de representantes de 7 especies alienígenas diferentes. El aire olía a metal quemado y le sabía amargo. Cada respiración le recordaba que ya no respiraba la atmósfera limpia de la Tierra. «Hola, Inquisidor». Edclar dominaba la sala con su presencia. Las otras especies alienígenas parecían más pequeñas en comparación, aunque Ryan sabía por sus informes que cada una representaba a miles de millones de seres en docenas de sistemas estelares. Los Corbani habían construido este colectivo mediante la conquista y la intimidación, y veían a la humanidad como un pequeño obstáculo más que eliminar. «Embajador Stone», dijo Seth Kalar, con sus 6 ojos fijos en Ryan con precisión mecánica. «Su especie sigue solicitando plazos extendidos. Esto sugiere que no comprenden la irrevocabilidad de nuestra decisión. La Tierra se adaptará para satisfacer nuestras necesidades. Su presencia allí terminará en 11 meses y 3 días». Ryan mantuvo la voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. «Hola, Inquisidor». Seguramente una especie tan avanzada como la suya puede apreciar la complejidad de reubicar a 12.000 millones de seres sensibles. No les pedimos que cambien sus planes solo para darnos tiempo suficiente para salvar la vida de nuestra gente. Uno de los alienígenas más pequeños, una criatura que parecía un árbol andante con demasiadas ramas, habló con una voz como el viento entre las hojas. La solicitud de los humanos demuestra ignorancia de la ley galáctica. Cuando el colectivo designa un mundo para su desarrollo, los habitantes anteriores tienen 30 ciclos estándar para reubicarse. Su especie recibe una consideración especial con un plazo extendido.
Ryan se dio cuenta con creciente horror de que los alienígenas consideraban un año generoso. En su experiencia, las especies inferiores simplemente eran apartadas como muebles cuando les convenía. La idea de que los humanos pudieran resistirse o merecer un mejor trato nunca se les había ocurrido en la Tierra. La comandante Sophie Bell supervisó el esfuerzo de evacuación más desesperado de la historia de la humanidad. Todos los puertos espaciales del planeta funcionaban las 24 horas. Naves que nunca habían sido diseñadas para transportar pasajeros fueron convertidas apresuradamente con cápsulas para dormir y sistemas de soporte vital. Los Kobani habían proporcionado naves de transporte, pero estas naves parecían más contenedores de carga con motores que vehículos destinados a seres vivos. Sophie observó cómo otra nave de refugiados despegaba del puerto espacial de Nueva York con 50.000 personas hacia un futuro incierto. La nave estaba abarrotada, con escasez de alimentos y equipada con sistemas de soporte vital que apenas durarían el viaje al mundo colonial designado. Sabía que muchas de estas personas morirían antes de llegar a su destino. Pero quedarse en la Tierra significaba una muerte segura para todos. La comandante Bell y su ayudante, la teniente Carol Price. Desde el otro lado del muelle de carga. Recibimos informes de los puertos espaciales europeos. 3 de las naves de transporte Kobani sufrieron fallas mecánicas en el espacio profundo. Los extraterrestres se negaron a brindar asistencia de rescate. Sophie cerró los ojos e intentó no pensar en las miles de personas que flotaban indefensas en naves averiadas a años luz de la ayuda. Los Kobani afirmaron que brindar servicios de rescate violaría sus protocolos de no interferencia, aunque no parecen tener ningún problema en interferir con el derecho de la humanidad a existir en su mundo natal. El general Matt Turner había recibido la tarea más difícil de todas. Como comandante militar de la Tierra, tenía que decidir qué personas se salvarían y cuáles se quedarían atrás. Cada día traía decisiones imposibles. ¿Deberían evacuar primero los hospitales infantiles o las instalaciones de investigación que albergaban el conocimiento científico de la humanidad? ¿Deberían dar prioridad a los agricultores que podían cultivar alimentos en los mundos coloniales o a los ingenieros que podían construir la infraestructura necesaria para la supervivencia? Matt se encontraba en su centro de mando, mirando listas de nombres que representaban millones de vidas. La DRA. Emma Foster encabezaba su lista de evacuación prioritaria. Su investigación en física cuántica había dado lugar a teorías que algún día podrían permitir una comunicación más rápida que la luz. Si la humanidad quería sobrevivir como colonias dispersas por la galaxia, necesitaría formas de mantenerse conectada. General, informó su oficial de comunicaciones, hemos recibido confirmación de que el transporte de la doctora Foster ha partido sano y salvo. Está a bordo de la nave científica Endeavour con otros 47 investigadores. Matt asintió, tachando otro nombre de su lista. El coronel Nick Parker lideraba las últimas unidades militares que abandonaban la Tierra, llevando consigo registros detallados de cada nave alienígena y sistema de armas que habían observado. La evacuación militar tenía un propósito secundario que Matt no podía mencionar abiertamente. Si la humanidad alguna vez encontraba la manera de contraatacar a los Kobani, necesitarían toda la información que pudieran reunir. La evacuación reveló la verdadera naturaleza del colectivo Kobani. Sus naves de transporte estaban diseñadas para carga, no para pasajeros. Las familias fueron separadas sin importar los lazos emocionales. Los niños fueron embarcados en naves distintas a las de sus padres. Los ancianos y enfermos recibieron los peores alojamientos, espacios que apenas calificaban como habitables. El capitán Jake Morrison había regresado a la órbita terrestre para coordinar las labores de evacuación desde el espacio. Observó con horror cómo las naves de reconocimiento Kobani comenzaban a cartografiar la superficie terrestre mientras los humanos aún se marchaban. Los extraterrestres no mostraban ningún interés en preservar la civilización ni la cultura humanas. Veían la Tierra como materias primas y espacio vacío, nada más. La capitana teniente Mary K. informó desde su puesto. Los Kobani han comenzado la extracción preliminar de recursos en varios lugares. Están explotando el desierto del Sáhara y han comenzado los trabajos de demolición en ciudades abandonadas. Y Jake observó las pantallas de los escáneres que mostraban maquinaria alienígena destrozando lugares donde los humanos habían vivido durante miles de años. Los extraterrestres trabajaban con eficiencia mecánica, reduciendo la historia humana a materiales procesados y despejando la Tierra. Demostraron la misma implicación emocional que los humanos podrían mostrar al limpiar la maleza de un jardín. Las naves de refugiados transportaban millones de personas. 27 mundos diferentes dispersos a lo largo de cientos de años luz. La mayoría de estos planetas eran apenas habitables,
con climas rigurosos y entornos peligrosos. Los Corbani habían elegido mundos que mantendrían a la humanidad ocupada intentando sobrevivir, sin recursos para pensamientos de venganza o retorno. Dot, el embajador Stone, hizo un último intento de negociación. Ofreció a los Corbani derechos comerciales exclusivos sobre los mundos coloniales humanos. Prometió que la humanidad se convertiría en sirvientes voluntarios del colectivo si lograban conservar un solo continente en la Tierra. Incluso sugirió que los humanos podrían trabajar como obreros en los proyectos de construcción alienígenas. Kaler escuchó cada propuesta con el mismo rostro inexpresivo. Cuando Stone terminó de hablar, el alienígena se levantó y caminó hacia una mirilla que mostraba la Tierra a lo lejos. Embajador, su especie no comprende su postura. No son socios en la negociación. Son obstáculos temporales que deben ser eliminados. La generosidad del colectivo solo se extiende a permitir su existencia continua en otro lugar. La última nave de transporte humano abandonó la atmósfera terrestre una fría mañana de martes de marzo. El coronel Parker se encontraba en la plataforma de observación, observando cómo su mundo natal se reducía hasta convertirse en un simple punto de luz entre las estrellas. Tras él, 30.000 soldados se sentaban en estrechos compartimentos de pasajeros, todos conscientes de que nunca volverían a ver la Tierra. Dot, mientras la nave de transporte activaba su motor más rápido que la luz, Parker hizo una promesa silenciosa. Los Corbani creían haber eliminado una especie incómoda de su sitio de construcción. No tenían ni idea de que habían creado 12.000 millones de humanos sin nada que perder y sin ningún lugar. Algún día, Parker se prometió a sí mismo que los alienígenas aprenderían la diferencia entre desplazar a los humanos y derrotarlos. Habían pasado 10 años desde que la última nave humana abandonó la órbita terrestre, y las colonias dispersas luchaban como brasas moribundas en la oscuridad del espacio. En el mundo minero de Kepler 442b, el excapitán Jake Morrison se secaba el sudor de la frente mientras veía fallar otra plataforma de perforación. El duro entorno del planeta destruía el equipo humano a un ritmo mayor al que podían reemplazarlo, y 3 asentamientos ya habían sido abandonados a las tormentas tóxicas que azotaban el paisaje de los varones. God Jake se había convertido en el coordinador de defensa planetaria. Aunque había poco que defender más allá de unos pocos miles de humanos desesperados que intentaban sobrevivir a duras penas de la implacable roca, las cúpulas de las colonias goteaban constantemente, con sus sellos degradados por la atmósfera ácida del planeta. Los niños nacidos en Kepler 442b nunca habían respirado aire limpio ni visto un cielo azul, y muchos sufrían problemas pulmonares que los aquejarían de por vida. Jake llamó al Dr. Ben Clark, ingeniero jefe de la colonia, mientras se acercaba por la plataforma minera. Hemos perdido contacto con el asentamiento 7 otra vez. Su última transmisión mencionó fallas en el equipo y escasez de alimentos. Jake asintió con tristeza. El asentamiento 7 albergaba a 800 personas, incluyendo algunos de los antiguos políticos y líderes empresariales de la Tierra. Su estatus anterior ya no importaba. En Kepler 442b, todos trabajaban en las minas o morían de hambre. Los Cabani habían elegido estos mundos específicamente porque consumirían toda la energía de la humanidad solo para mantenerse con vida. Pero Jake había estado construyendo algo en secreto usando la red de comunicación cuántica que la doctora Emma Foster había desarrollado antes de la evacuación. La red operaba con principios que los Corbani nunca habían descubierto, permitiendo la comunicación instantánea entre colonias humanas a cientos de años luz sin ser detectados. Lentamente, con cuidado, Jake había estado conectando los asentamientos dispersos con una red de resistencia oculta en el mundo agrícola de Próxima 3. La DRA. Sarah Jenkins trabajaba en un laboratorio construido dentro de un contenedor de almacenamiento reconvertido. El suelo del planeta apenas era apto para el cultivo de alimentos, y las constantes pérdidas de cosechas mantenían a los colonos al borde de la inanición. Sarah había logrado rescatar tecnología Corbani de naves de transporte abandonadas, y su equipo pasaba las noches aplicando ingeniería inversa a dispositivos alienígenas a la luz de las velas para ahorrar energía. «Sarah, mira esto», susurró su asistente, el Dr. Pete Murray, mientras señalaba las lecturas en su escáner improvisado. Todos los sistemas de energía Corbani operan en la misma frecuencia cuántica. Es como si hubieran construido toda su civilización en torno a una firma energética específica. Sarah estudió los datos con creciente entusiasmo. Si todos los dispositivos Corbani usaran la misma frecuencia cuántica, interrumpir esa frecuencia destruiría por completo su tecnología. El problema era generar suficiente energía para afectar a los sistemas de múltiples sistemas estelares. Sus colonias, que luchaban por sobrevivir, apenas podían mantener las luces encendidas,
y mucho menos alimentar un arma capaz de llegar a toda la galaxia. En la bóveda 359C, el general Matt Turner había establecido lo que él llamaba un depósito de suministros, pero en realidad era una base militar oculta. El mundo estaba oficialmente designado como colonia minera, pero Turner había estado reclutando voluntarios para un proyecto secreto, que no compartía con nadie excepto con sus oficiales de mayor confianza, utilizando materiales recuperados y equipo contrabandeado de otras colonias. Estaban construyendo algo que los Corbani nunca esperarían. Turner se encontraba en la instalación subterránea que había excavado en la superficie rocosa del planeta, observando a su gente trabajar en secciones de agujeros para naves, que oficialmente no existía. Soldados, ingenieros y obreros de fábrica trabajaban juntos por turnos, construyendo naves diseñadas específicamente para explotar las debilidades que la doctora Jenkins había descubierto en la tecnología Corbani. General, informó la coronel Susan Price, Turner, segunda al mando. Hemos recibido otra comunicación cuántica de Jake Morrison. 17 colonias más han aceptado unirse a la red y nos envían materias primas camufladas en envíos comerciales normales. La red había crecido más allá de la visión original de Jake. 43 de las 47 colonias humanas estaban ahora conectadas en secreto, compartiendo recursos e información, manteniendo la apariencia de asentamientos en dificultades y derrotados. Los sistemas de vigilancia de Corbani no detectaron nada inusual porque estaban diseñados para vigilar las comunicaciones convencionales y la actividad militar evidente. La DRA. Foster había establecido su laboratorio en el mundo helado de Tao 11, donde el frío extremo ayudaba a sus computadoras cuánticas a funcionar con mayor eficiencia. Su trabajo había avanzado mucho más allá de los simples sistemas de comunicación. Había descubierto cómo convertir las frecuencias cuánticas en armas, creando dispositivos que podían alterar la tecnología alienígena en una escala masiva. El desafío fue construir suficientes de estos dispositivos y colocarlos en posiciones donde pudieran afectar toda la flota Corbani simultáneamente. Emma llamó a su compañero de investigación, el Dr. Alan Cross, desde el otro lado de su laboratorio congelado. La última prueba fue exitosa. Ahora podemos interrumpir los sistemas Corbani a una distancia de 50 años luz. Si posicionamos los transmisores correctamente, podríamos desactivar toda su flota en un solo ataque coordinado. Emma sonrió por primera vez en meses. Los Cabani habían dispersado a la humanidad por la galaxia para mantenerla débil y dividida. No tenían ni idea de que los mismos humanos a los que consideraban insectos primitivos habían estado construyendo un arma que podría derribar toda su civilización. La red de resistencia operaba mediante actividades aparentemente inocentes. Los cargamentos mineros llevaban componentes de armas ocultos dentro de mineral procesado. Las colonias agrícolas enviaban suministros de alimentos que contenían equipos de comunicación y pequeños dispositivos electrónicos. Los científicos compartían datos de investigación camuflados en informes agrícolas y observaciones meteorológicas. Jake coordinó la creciente rebelión desde su posición en Kepler 442b, utilizando su rol oficial como coordinador de defensa planetaria para justificar las comunicaciones con otras colonias. Los Cabani monitoreaban estas transmisiones, pero solo veían mensajes administrativos rutinarios sobre cuotas mineras y solicitudes de suministros. No tenían forma de saber que Jake estaba organizando la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Los últimos informes son alentadores. Jake se lo contó a su círculo íntimo durante una de sus reuniones secretas en los túneles mineros abandonados bajo el asentamiento 3. Turner ha completado la construcción de 12 naves de guerra y otras 15 están a punto de completarse. La red de armas cuánticas de Foster está lista para su despliegue. Ahora tenemos suficientes voluntarios para tripular 47 naves de combate. Las naves no se parecían a nada que los humanos hubieran construido antes. Incorporaban lecciones aprendidas del estudio de la tecnología Corbani, pero fueron diseñadas en función de las fortalezas humanas en lugar de los principios alienígenas. Eran más pequeñas, rápidas y maniobrables que las naves Corbani. Y lo más importante, eran inmunes a la perturbación de la frecuencia cuántica que afectaría a la flota alienígena. La DRA. Jenkins había hecho otro descubrimiento crucial. Durante su investigación, el colectivo Corbani no estaba tan unido como parecía. La información recopilada del equipo alienígena recuperado reveló crecientes tensiones entre las especies miembros, disputas por la asignación de recursos y cuestionamientos sobre los métodos de liderazgo de los Corbani. Varias especies comenzaban a dudar de la sensatez de sus agresivas políticas de expansión en el mundo fortaleza Kepler 186f.
El comandante Dale Foster dirigió ejercicios de entrenamiento para los combatientes de la resistencia que tripularían las nuevas naves de guerra. Estos hombres y mujeres habían sido seleccionados entre miles de voluntarios, todos unidos por la pérdida de su mundo natal y el deseo de que los Corbani pagaran por sus crímenes. Los voluntarios provenían de todas las colonias humanas, representando todas las profesiones y orígenes. Antiguos profesores trabajaban junto a soldados. Los científicos se entrenaban junto a obreros de fábricas. Todos habían aprendido a luchar con armas improvisadas y equipo primitivo porque los Corbani no les habían dejado nada más. Al acercarse el 10º aniversario del éxodo de la humanidad, las colonias dispersas parecían ser exactamente lo que los Corbani pretendían. Asentamientos de refugiados derrotados que luchaban por sobrevivir en mundos hostiles. Los alienígenas se habían embarcado en otras conquistas, confiados en que la humanidad no representaba una amenaza para su imperio en expansión. No tenían ni idea de que bajo la superficie de 43 mundos diferentes, los humanos se preparaban para la guerra. 15 años después del éxodo de la humanidad de la Tierra, el embajador Ryan Stone se encontró sentado frente a un alienígena que le ofreció lo que parecía imposible, un camino pacífico a casa. El encuentro tuvo lugar en la estación Refugio, un puesto comercial neutral en los confines del espacio Corbani. La alienígena Ketmarin, de la especie Celani, no se parecía en nada a la intimidante Corbani. Su piel era azul pálido, sus ojos eran grandes y amables, y hablaba con genuina preocupación por el sufrimiento de la humanidad. «Embajadora Stone», dijo Catmiran, con una voz que transmitía tonos musicales que hacían que sus palabras parecieran cantar. «Mi pueblo ha presenciado el exilio de la humanidad con creciente inquietud. Los métodos Corbani se vuelven más brutales cada año, y muchas especies dentro del colectivo cuestionan su liderazgo». Ryan estudió atentamente al representante Celani. Los informes de inteligencia de la red de resistencia habían confirmado que se estaban formando grietas en el colectivo Corbani. Varias especies miembro comenzaban a resistirse a las agresivas políticas de expansión, y algunas incluso habían retirado su apoyo a las recientes operaciones de conquista. «¿Qué propones exactamente?», preguntó Ryan, manteniendo la voz neutral a pesar de la esperanza. Con un sentimiento creciente en su pecho, Kefiran activó una pantalla holográfica que mostraba mapas estelares y límites políticos a lo largo de la galaxia. Los Celani propusieron una alianza. «Tu especie posee capacidades militares que necesitamos para defendernos de los vecinos agresivos que amenazan nuestras fronteras. A cambio, apoyaría sus reivindicaciones territoriales mediante presión diplomática dentro del colectivo». La oferta era todo lo que Ryan había soñado durante los largos años de exilio. Los Celani ejercían una influencia significativa dentro del colectivo, y su apoyo podría restaurar la humanidad en la Tierra por medios políticos en lugar de la guerra. Tomaría tiempo, quizás una generación, pero los humanos podrían regresar a casa como miembros legítimos de la civilización galáctica. El proceso no sería inmediato, continuó Kate Marin. Pero en 30 años estándar, podríamos organizar el regreso de la humanidad a la Tierra. Los Corbani se verían obligados a reubicar sus operaciones, y su gente podría comenzar a reconstruir su mundo natal. Ryan sintió el peso de 12.000 millones de vidas que pesaban sobre su decisión. El camino pacífico ofrecía un éxito garantizado sin las enormes bajas que traería una acción militar. Pero también pensó en los informes de inteligencia que había recibido de la red de Jake Morrison, informes que revelaban la magnitud de lo que los Corbani le habían hecho a la Tierra. Mientras tanto, en Kepler 442b, Jake Morrison se encontraba en su centro de mando, leyendo los mismos informes de inteligencia que pronto llegarían al presidente Clark y al gobierno en el exilio. Los drones de reconocimiento finalmente habían logrado penetrar la atmósfera terrestre sin ser detectados, y sus hallazgos lo llenaron de una ira que ardía más que las tormentas tóxicas del planeta. «Señor», informó su oficial de inteligencia, la teniente Carol Davis. «Las últimas imágenes del dron confirman nuestros peores temores. Los Cabani han saqueado todas las ciudades importantes de sus materias primas. Nueva York, Londres, París, Tokio, todas han desaparecido. No quedan más que instalaciones de procesamiento industrial». Jake observaba las imágenes en su pantalla, observando cómo la maquinaria alienígena trabajaba sobre las ruinas de la civilización humana. Los Cabani no habían mostrado ningún respeto por la cultura ni la historia humanas. Habían derribado monumentos, museos y escuelas con la misma eficiencia mecánica. Solían procesar o extraer de minas de asteroides. «¿Y los sitios culturales?», preguntó Jake, aunque ya temía la respuesta. La voz de Carol era apenas un susurro. El monte Rushmore había sido excavado en piedra. Las pirámides habían desaparecido.
Incluso habían demolido la mayoría de los cementerios para despejar el terreno para sus instalaciones. La imagen final que llegó a través de la red cuántica rompió lo que quedaba del autocontrol de Hake. El Cementerio Nacional de Arlington, donde los héroes estadounidenses habían estado enterrados durante siglos, había sido convertido en una planta de procesamiento de residuos. Máquinas alienígenas recorrían el suelo sagrado, triturando todo lo que encontraban para extraer trazas de metales de antiguas lápidas en Nueva Ginebra, la colonia de asteroides que sirvió como gobierno de la humanidad en el exilio. La presidenta Amanda Clark se enfrentaba a la decisión más crucial de la historia de la humanidad. Estaba sentada en su pequeña oficina, rodeada de asesores que habían pasado 15 años planeando este momento. La oferta pacífica de los Celani reposaba sobre su escritorio junto a los informes de inteligencia sobre la destrucción de la Tierra. Señora presidenta, dijo su jefe de gabinete, Robert Hayes, la oferta de los Celani garantiza la supervivencia de nuestro pueblo y su eventual regreso a la Tierra. Una acción militar podría resultar en la completa extinción de nuestra especie. La secretaria de Defensa Linda Turner, hermana del general Matt Turner, discrepó rotundamente. Los informes de inteligencia muestran que la Tierra ha sido completamente destruida. Incluso si recuperamos el planeta, volveremos a un páramo industrial. Los Corbani han destruido todo lo que hizo de la Tierra nuestro hogar. La presidenta Clark observó los rostros alrededor de su mesa de conferencias. Estas personas habían guiado a la humanidad durante sus años más oscuros, organizando la evacuación y manteniendo con vida a su gente dispersa en mundos hostiles. Ahora tenían que elegir entre la seguridad de la paz y la justicia de la guerra. La DRA. Emma Foster se unió a la reunión a través de comunicación cuántica desde su laboratorio en el remolque 11. Su imagen apareció en la pantalla principal mostrando la determinación que había impulsado su investigación durante 15 años. Señora presidenta, nuestra arma cuántica de cascada está lista para su despliegue. Podemos desactivar toda la flota Corbani simultáneamente, dejándola indefensa ante nuestras naves de ataque. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de éxito?, preguntó la presidenta Clark. Si atacamos primero y con fuerza, podemos destruir sus capacidades militares antes de que puedan responder, respondió el Dr. Foster. Pero no hay vuelta atrás una vez que empecemos. Estaremos marcando a la humanidad como una especie agresiva y otras civilizaciones alienígenas podrían vernos como una amenaza. La voz del general Turner llegó a través de otro enlace de comunicación desde el VF-359C. Señora presidenta, tenemos 37 naves de guerra listas para el combate con tripulaciones entrenadas y cargas completas de munición. Nuestra red de inteligencia ha identificado todas las principales instalaciones militares de Corbani a 50 años luz de la Tierra. El presidente Clark se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que mostraba las estrellas más allá de Nueva Ginebra. En algún lugar allá afuera, continuó la Tierra. Su órbita alrededor del Sol, pero ya no era el mundo azul que había dado origen a la humanidad. Los Cabani la convirtieron en una simple instalación industrial más en su vasto imperio. Los Celani nos ofrecen paz, dijo lentamente. Pero paz con criaturas que destruyeron nuestros cementerios y convirtieron nuestros monumentos en materias primas. Nos ofrecen un regreso a la Tierra, pero a la Tierra tal como la han rehecho, no como la recordamos. El informe final de la embajadora Stone llegó a través de la red cuántica mientras la presidenta Clark tomaba su decisión. Los Celani habían sido sinceros en su oferta, pero también habían dejado claro que la humanidad tendría que aceptar su lugar como miembro menor de la civilización galáctica. Los humanos recuperarían la Tierra, pero nunca volverían a ser verdaderamente independientes. La presidenta Clark activó el sistema de transmisión de emergencia que llegaría a todas las colonias humanas simultáneamente. En 43 mundos, millones de personas dejaron de trabajar para escuchar a su líder pronunciar las palabras que cambiarían el curso de la historia galáctica. Mis compañeros humanos, comenzó la presidenta Clark, se nos ha ofrecido elegir entre la paz y la justicia. Los Celani han prometido devolvernos a la Tierra por medios diplomáticos, pidiendo solo que aceptemos nuestro lugar en el orden galáctico existente. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que transmitiría sus palabras a todos los asentamientos humanos de la galaxia. Pero he visto lo que el orden galáctico existente le ha hecho a nuestro hogar. He visto las imágenes del Cementerio Nacional de Arlington, convertido en una instalación de desechos alienígenas. He visto nuestros monumentos más importantes molidos para obtener materias primas. La transmisión continuó a través de la red cuántica, llegando a Hake Morrison en su búnker de mando, al general Turner en su astillero oculto y a la doctora Foster en su laboratorio congelado.
Todos los humanos de la galaxia escucharon las siguientes palabras de su presidente. Querían la Tierra, dijo la presidenta Clark, con la voz cada vez más fuerte. Pueden tener lo que la Tierra siempre ha dado a los invasores. Elegimos la guerra. La guerra comenzó exactamente a las 0:80, hora estándar de la Tierra, el 15 de marzo de 242, 15 años y 3 días después de que el último humano abandonara su mundo natal. A lo largo de 43 planetas diferentes, transmisores ocultos se activaron simultáneamente, enviando el arma cuántica de cascada de la doctora Emma Foster a toda velocidad por el espacio, superando la velocidad de la luz, hacia todas las instalaciones militares de Corbani en un radio de 50 años luz de la Tierra. El almirante Nick Parker, ex coronel Parker, se encontraba en el puente de la nave de guerra, desafiante, mientras la cascada cuántica alcanzaba sus objetivos. A través del visor principal, observó cómo la enorme plataforma de defensa de Corbani, que orbitaba Próxima Centauri, simplemente se apagaba. Sus escudos colapsaron, sus armas se apagaron y sus motores se apagaron, todo en un mismo segundo. Al otro lado del puente, su tripulación observaba sus escáneres mientras cientos de naves alienígenas corrían la misma suerte. Todas las naves de Corbani están inactivas en el espacio, informó su oficial táctica, la comandante Beth Adams. El arma cuántica de cascada funcionó a la perfección. Todas las naves alienígenas dentro del alcance se han quedado sin energía por completo. Parker se permitió una breve sonrisa antes de activar el sistema de comunicación de la flota. A todas las naves, les habla el almirante Parker. La operación regreso a casa está activa. Ejecuten sus objetivos asignados de inmediato. 37 naves de guerra humanas se mueven por el espacio como lobos cazadores, acercándose a las naves Cabani sin poder con un propósito letal. Estas naves se construyeron en secreto durante más de 10 años. Diseñadas específicamente para explotar las debilidades alienígenas y maximizar las ventajas humanas. Eran más pequeñas que las naves Corbani, pero más rápidas y maniobrables. Tripuladas por humanos que se habían entrenado para este momento desde el día que dejaron la Tierra. En Kepler 442b, Jake Morrison observaba las pantallas tácticas mientras su red de distancia coordinaba la mayor operación militar de la historia de la humanidad. El sistema de comunicación cuántica le permitió monitorear cada batalla simultáneamente, observando cómo las fuerzas humanas atacaban las instalaciones Corbani en docenas de sistemas estelares. Jake llamó al Dr. Ben Clark desde su puesto en la estación de inteligencia. Estamos recibiendo informes de todos los sectores. El arma en cascada desactivó todas las naves e instalaciones Corbani exactamente como estaba planeado. Nuestras fuerzas no se están encontrando con resistencia organizada en cualquier lugar. Jake asintió, pero su atención estaba centrada en la pantalla táctica que mostraba el sistema solar terrestre. Allí era donde se libraría la verdadera batalla. Los Kwani habían convertido el planeta natal de la humanidad en el corazón de su imperio local, y habían llenado la órbita terrestre con plataformas de defensa y bases militares que habrían sido imposibles de asaltar en circunstancias normales. La comandante Sophie Bell lideró las fuerzas de asalto de los marines a bordo de la nave de transporte Liberación. Sus tropas se habían entrenado durante 15 años para esta única misión, recuperar la Tierra de los alienígenas que la habían robado. Llevaban armaduras improvisadas con materiales recuperados y armas construidas en fábricas ocultas. Pero su determinación brillaba más que cualquier tecnología avanzada. Marines, anunció Sophie por el sistema de comunicación de la nave. En 30 minutos, aterrizaremos en la superficie de la Tierra. El planeta que están a punto de ver. No es la Tierra que describieron tus padres. Ustedes, los extraterrestres, han convertido nuestro hogar en una zona industrial. Pero sigue siendo nuestro mundo y lo estamos recuperando. El Liberation y otros 12 transportes de tropas se acercaron a la Tierra mientras las naves de guerra del almirante Parker atacaban las inermes plataformas de defensa Corbani. Sin sus escudos ni armas, las instalaciones alienígenas estaban indefensas ante los ataques humanos. Las naves de Parker se movían metódicamente por el espacio orbital terrestre, destruyendo toda estructura alienígena que encontraban. La DRA. Foster monitoreó los efectos de las armas de cascada cuántica desde su puesto de mando en el remolque 11. El arma continuó transmitiendo su frecuencia disruptiva, asegurando que ninguna tecnología Corbani pudiera funcionar a menos de 50 años luz de la Tierra. Cualquier refuerzo alienígena que llegara encontraría sus naves muertas y sus armas inservibles. Emma informó al Dr. Alan Cross. Estamos detectando intentos de los Corbani de restablecer las comunicaciones con su flota. Todos los intentos están fallando. La frecuencia de cascada está bloqueando completamente sus redes cuánticas.
Las primeras botas humanas tocaron la superficie de la Tierra en lo que una vez fue Central Park en la ciudad de Nueva York. La comandante Bell guió a sus marines a través de un complejo industrial que cubría la zona donde antes jugaban los niños y disfrutaban de picnics las familias. La maquinaria alienígena se extendía hasta donde alcanzaba la vista, procesando materiales y fabricando componentes para el Imperio Corbani. Las pocas fuerzas terrestres Corbani con las que se encontraron estaban completamente indefensas sin su tecnología avanzada. Sus armas no disparaban. Su armadura no les ofrecía protección y sus sistemas de comunicación permanecían en silencio. Muchos alienígenas se rindieron de inmediato al comprender su situación, mientras que otros intentaron huir a pie a través de los complejos industriales que habían construido. «Esto es para todas las unidades de marines», transmitió Sophie mientras sus fuerzas avanzaban entre las ruinas de Manhattan. «La resistencia es mínima. Los alienígenas se están rindiendo o retirando. Continúen avanzando hacia los objetivos principales». Jake Morrison se había asignado al equipo que recuperaría el Cementerio Nacional de Arlington. A medida que su nave de transporte se acercaba al lugar, pudo ver la planta de procesamiento de residuos que los Corbani habían construido sobre las tumbas de los héroes estadounidenses. Las máquinas alienígenas continuaban su trabajo mecánico, sin saber que sus controladores ya no podían dirigirlas. «Apáguenlo», ordenó Jake mientras su equipo de ingenieros recorría las instalaciones. «Todo. Quiero que se destruya toda la maquinaria alienígena de este sitio». La batalla por la Tierra duró exactamente 6 horas y 17 minutos. Las fuerzas humanas se encontraron. No hubo resistencia organizada en ningún lugar del planeta. Los Corbani, completamente dependientes de su tecnología avanzada, se mostraron indefensos cuando ésta les falló. Muchos alienígenas fueron capturados, mientras que otros huyeron en pequeños grupos hacia zonas remotas del planeta. El general Matt Turner coordinó el asalto global desde su nave insignia sobre la atmósfera terrestre. Llegaron informes de todos los continentes a medida que las fuerzas humanas aseguraban importantes instalaciones industriales y comenzaban el proceso de clausura de las operaciones alienígenas. Los Corbani habían construido extensamente durante sus 15 años de ocupación, pero todo dependía de sus redes de tecnología cuántica. «General», informó su oficial de comunicaciones, «tenemos confirmación de que todas las principales instalaciones de Corbani están bajo control humano. La resistencia ha cesado en todo el planeta». Al atardecer sobre las ruinas de Washington, D.C., el almirante Parker se encontraba entre los restos de lo que una vez fue la Casa Blanca. El edificio había sido demolido años antes para dar cabida a un complejo administrativo de Corbani, pero sus ingenieros habían localizado el lugar exacto donde se alzaba el despacho oval. Allí izaron una bandera humana que había sido llevada de nave en nave durante los largos años de exilio. La bandera ondeó sobre la Tierra por primera vez en 15 años, visible para cualquiera que levantara la vista desde el páramo industrial que una vez fue la capital de la humanidad. Pero la bandera representaba más que una simple victoria militar. Anunciaba a la galaxia que la humanidad había regresado y que ya no eran los refugiados indefensos que habían sido expulsados de su hogar. La presidenta Clark transmitió desde la superficie terrestre por primera vez desde la evacuación. De pie entre las ruinas del monumento a Lincoln, con la bandera humana ondeando a sus espaldas, sus palabras se transmitieron a través de la galaxia a través de la red cuántica, llegando a todas las especies alienígenas que habían presenciado el exilio de la humanidad con indiferencia. «A todas las especies de esta galaxia», dijo la presidenta Clark, con la voz cargada de la autoridad de un pueblo que sobrevivió a la extinción y luchó para regresar a casa. «La Tierra no se vende, no se alquila ni se toma. Les ofrecimos paz a los Corbani y decidieron destruir nuestros monumentos y profanar nuestros cementerios». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que transmitiría su mensaje a las civilizaciones alienígenas de cientos de sistemas estelares. «Cualquier especie que olvide esto. Hijo, puedes preguntarle al colectivo Corbani sobre las consecuencias si logras encontrarlos. El Imperio Cani, construido durante siglos de conquista e intimidación, se derrumbó en un solo día. Sus redes de tecnología cuántica quedaron en ruinas. Sus flotas flotaban impotentes por el espacio y sus especies miembros comenzaron a declarar su independencia en cuanto se dieron cuenta de que los Corbani ya no podían imponer su autoridad. La humanidad comenzó el largo proceso de reconstrucción de la Tierra, a la vez que se consolidaba como la nueva potencia militar de la galaxia. La opción pacífica había estado disponible, ofrecida por extraterrestres bien intencionados que prometían una restauración gradual mediante la diplomacia. Pero la Tierra había elegido la venganza, y la galaxia nunca más subestimaría la determinación de una especie sin nada que perder ni a dónde huir.